hacemos para introducirnos, Señor, a la enseñanza del día de hoy. Pedimos que también nosotros tengamos, Señor, ese mismo deseo de amarte, de adorarte y de reconocer que solamente tú eres Dios. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque las cosas que hacemos, las hacemos mal, Señor. Perdónanos, Padre, porque en ocasiones, Señor, no hacemos lo que tu palabra enseña, sino lo que nuestra voluntad carnal dice. Padre, te pedimos que en esta mañana abras nuestro corazón como lo abriste a Lidia y nos permitas escudriñar de una manera santa, limpia y transparente, y que nuestro vocabulario sea sencillo a los oídos de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu de Dios, por guiarnos a toda verdad. Amén y amén. Muy bien, puede usted sentarse en esta mañana. Y quiero una vez más, hermanos, con el permiso que usted me da, leerle por última vez Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, hermanos. Recordemos que el título de nuestra enseñanza le he titulado Cristo, nuestro modelo a seguir. Cristo, nuestro modelo a seguir. Y esta será, hermanos, por supuesto, la última parte. ¿Y por qué, hermanos, entonces hemos titulado nuestra enseñanza así? Cristo, nuestro modelo a seguir. Porque es Cristo, hermanos, realmente en el cual nuestra mirada debe estar puesta. Solamente a Cristo. Y el apóstol Pablo, como usted ha leído ya el libro de Filipenses, se da cuenta de que Pablo en el versículo 5 dice: haya pues este sentir que también hubo en Cristo o en el Señor. Y ahí vemos la humildad, vemos el servicio y vemos también, hermanos, la obediencia, la cual nosotros, hermanos, debemos también no solamente leer, sino vivir. Si nosotros, hermanos, como creyentes no imitamos a Cristo, le aseguro que difícilmente imitaremos a alguien. Porque si no imitamos a aquel que es perfecto, santo, puro, eterno, bello, maravilloso, entonces, hermanos, ¿a quién imitaremos? Como introducción, hermanos, permítame decir lo siguiente: la exaltación de Cristo, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, afecta todo el universo, tanto el visible como el invisible. Por ejemplo, hermanos, afecta de manera positiva a aquellos que amamos al Señor. Afecta de manera positiva a aquellos que servimos con toda honestidad, con toda humildad a nuestro buen Maestro, el Señor Jesucristo, a pesar de que usted y yo pecamos todos los días. Ya que como parte de su pueblo, ya que como parte de aquellos que han sido añadidos a la iglesia del Señor, somos beneficiarios de esta exaltación, pero solamente por una cosa, hermanos: por gracia, por nada más, hermanos. No podemos estar pensando entonces que hemos sido añadidos a la iglesia del Señor porque el Señor vio en nosotros algo especial, o Dios vio que nosotros éramos diferentes a otros. No, hermanos, somos parte de la iglesia por la gracia, la cual el Señor nos ha dado, la cual el Señor, por su misericordia, ha querido colocar en nosotros, hermanos. Recuerde que es Cristo quien llama, hermanos, y su Santo Espíritu es quien regenera. Recuerde usted, hermanos, que cada día avanzamos en esta vida tan compleja, hermanos, y tan difícil como lo es la vida cristiana, solamente, hermanos, porque el Señor nos da su ayuda por medio de su Santo Espíritu. Porque el Señor, hermano, es quien nos bendice. Porque el Señor es quien nos da la paz que usted y yo necesitamos, hermanos.
Pero también, hermanos, esta exaltación afecta y va a afectar de una manera negativa a aquellos que rechazaron las palabras de vida. Aquellos, hermanos, que jamás y que nunca creyeron en Cristo como su Salvador. Aquellos, hermanos, y voy a subrayar, que blasfemaron de Cristo y su obra. Estos, hermanos, entonces, serán negativamente afectados para perdición y para condenación de sus almas en la eternidad. Hermanos amados, le estoy diciendo a usted en esta mañana, a través de este sermón, que la exaltación y la humillación de Cristo nos debe llevar a entender, hermanos, que el Señor obedientemente ha sido exaltado por el Padre, pero que esta exaltación o esta glorificación también se debe entender, hermanos, como una salvación perpetua para algunos y para una condenación eterna para otros. Es por esto, hermanos, que el estar en una iglesia no nos garantiza la salvación. El venir, el sentarnos, el escribir, el leer la Biblia, no nos garantiza que seamos salvos, hermanos. Lo único que a usted y a mí nos garantiza que seamos salvos es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Es que nosotros, aparte de tener la fe puesta en el Señor, creamos, vivamos para Él. Por eso, hermanos, es que nosotros decimos siempre, lea la Escritura, estudie la Escritura, porque es la única manera en que usted y yo podemos ver a nuestro Salvador, hermanos. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos conocer a Cristo, hermanos? A través de la Biblia. Porque fue la Biblia, o es la palabra de Dios, la cual el Señor nos dejó para que nosotros la leyéramos, la escudriñáramos, la estudiáramos. Y por supuesto recuerde que el Señor mismo aclaró que en ella lo vamos a conocer a Él, en ella. Por eso, hermano, es necesario aprender de memoria partes de la Biblia. Y si usted puede leer y estudiar y comprender y aprenderse de memoria toda la Biblia, que creo y sé que no es tan fácil, hermano, glorioso sería eso. Hoy veremos, hermanos, entonces, como le he dicho a usted, la tercera y última parte de esta enseñanza titulada Cristo, nuestro modelo a seguir. Y voy a compartirla a través de dos puntos específicos e importantes y algunas conclusiones y algunas aplicaciones. El primer punto, hermano, para que usted lo anote: por la obediencia de Cristo al Padre, toda rodilla se doblará ante Él. Por la obediencia de Cristo al Padre, toda rodilla se doblará ante Él. Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículo 10. En segundo lugar, hermanos, por la obediencia de Cristo al Padre, toda lengua confesará que Él es el Señor. Le repito una vez más: por la obediencia de Cristo al Padre, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Por supuesto, hermanos, veremos algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Mis amados hermanos, yo espero que mi vocabulario sea sencillo, que me pueda expresar de la manera más clara y que usted, querido hermano, pueda en esta mañana entender que la gloria y la honra es para Cristo y que nosotros solamente somos doulos, es decir, hermanos, servidores suyos, a los cuales un día también Dios nos pedirá cuentas, hermanos. Entonces iniciemos. Primer punto, hermanos: por la obediencia de Cristo al Padre, toda rodilla se doblará ante Él. Quiero que usted tenga en cuenta, hermanos, la palabra toda. Esta palabra toda es una palabra genérica que no se interpreta una en un lugar y en otro lugar se le da otra interpretación. Esta palabra toda es
de todo. Lo cual significa, hermanos, que el apóstol Pablo lo que quiere decir aquí, en este versículo, es que por la obediencia que el Señor Jesucristo mostró delante del Padre, toda, sin excepción, rodilla se doblará delante de Cristo. Toda rodilla, todo ser humano, como se llame, sin importar su estrato social, sin importar, hermano, cómo sea, si es hombre o mujer. Leamos Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién, hermanos? De Jesús. De Jesús, no otro nombre, en el de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hace 8 días entonces, hermanos, pudimos contemplar el por cual, y lo vimos claramente, el por cual Dios Padre exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que está por encima, amados hermanos, por encima de todos y cada uno de los nombres de esta tierra, lo cual, hermanos, dijimos con mucha tranquilidad y con gozo en el Señor, que solamente la gloria y la honra es para Cristo, y que por encima de Cristo no hay otro, hermanos, y jamás habrá otro. Los títulos delante de Dios no sirven para nada, hermanos, ni lo que sepamos, nada, hermanos. Cuando usted se presente delante de Dios, preséntese con toda humildad, hermanos, y reconociendo que somos, por supuesto, pecadores. Cuando nos presentamos delante de Dios con nuestros títulos, hermano, estamos siendo arrogantes, orgullosos, prepotentes. Pero recuerden, hermanos, que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Amados hermanos, hoy veremos el para qué. Hace 8 días vimos el por cuál, hoy veremos el para qué, que usted lo puede ver allí en la Escritura. Pero el para qué, a través de esta bendita obediencia que tuvo el Señor Jesucristo hacia su Padre, ¿qué sucedió? ¿O qué va a pasar? ¿O qué está pasando? El primer para qué en cuanto a su obediencia es este, hermanos: en su nombre toda rodilla, primero, de los que están en los cielos, segundo, y en la tierra, tercero, y debajo de la tierra, se postrarán delante de Él o ante Él. Nótese, hermanos, que lo que Pablo aquí nos está informando de la manera más sencilla es que no habrá parte en el universo de la cual todas sus criaturas den gloria y honra al único que se la merece, a Cristo, solamente a Él. Y el apóstol Pablo comienza refiriéndose desde la eternidad, pasando por la tierra hasta lo que está debajo de la tierra. Es decir, está ocupando todo, todo, absolutamente todo debe glorificar a Cristo, hermanos. Y la pregunta debemos en esta mañana considerarla. Yo, como creyente que soy, que digo que amo a Cristo, realmente mi vida adora, exalta, se postra, se humilla delante de Dios. Para que solamente reflexionemos. O usted se humilla, se postra o hace reverencia a aquel o aquella que le ha dado el trabajo que usted tiene, porque si no lo hace, entonces lo echa. Una buena pregunta para meditar, hermanos. Al fin y al cabo, hermanos, recordemos que nosotros no dependemos del hombre, dependemos del Señor. Así de sencillo, hermanos. Hermanos,
Aquí podemos comprender que Cristo lo llena todo. Aquí podemos comprender que no hay lugar visible e invisible que se escape de su gloriosa exaltación. Toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para tributarle al Señor toda la gloria. Porque solamente a Él, escuche, solamente a Él, a Cristo, ha sido entregada. A nadie más. Cualquier persona del común, inclusive o incluyéndolo a usted y a mí, podrá arrodillarse ante lo que quiera. Un hombre, una marca, una religión, una imagen, cualquier otra cosa. Pero sabemos de antemano que esto la Biblia le llama idolatría. Y lo que es idolatría delante de Dios es rebeldía. Pero la única, hermanos, y la verdadera adoración autorizada, y mire esta palabra tan gloriosa y tan maravillosa, autorizada por el Padre por medio de las Sagradas Escrituras, ha sido dada o entregada al Señor Jesucristo, a quien toda rodilla, tarde o temprano, se postrará y reconocerá su grandeza y su poder. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho: yo no me postro ante nadie, solamente ante Dios? Pero la pregunta es, ¿será este Dios al cual predicamos? ¿O cuál es el Dios al cual tú te postras y adoras? Señor, si me quiten ese trabajo, yo no soy ya nada, no soy nadie. Y si el Señor te lo quitara, ¿qué puede pasar? ¿Acaso Él no seguirá siendo Dios? Él seguirá siendo Dios. Si un día el Señor permitiera que llegase a nuestras vidas un cáncer agresivo u otra enfermedad, Señor, mi vida aquí se acaba. No, mi vida aquí comienza, porque estaré a pasos o a segundos o a minutos o a días o a semanas de estar con el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Por lo tanto, hermanos, al único que nosotros como creyentes y aquellos que no son creyentes y que quizás jamás serán creyentes, un día se postrarán para gloria de Cristo y para miseria de ellos, es el Señor Jesucristo. Solamente el Señor, hermanos. Es por eso, hermanos, que cada página y cada palabra y cada versículo de la Escritura nos debe llevar a ver a Cristo, hermanos. Por supuesto, haciendo un estudio santo, ¿no, hermanos? No es que usted diga: vea, la ardillita tiene cara de Cristo. No, hermanos. O el palito es Cristo también. No, hermanos, haciendo un estudio muy honesto. Vemos, por ejemplo, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, acompáñenme, la adoración es dada solo a Cristo. Y solamente voy a leer un versículo de muchos, hermanos. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, hermanos, y versículo 14. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5, versículo 13 y 14. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, ¿qué más dice? En la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían. Nótese que no está hablando solamente de la eternidad, está hablando del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, y ¿qué añade? El mar. Pero las cosas creadas por Dios, ¿qué decían? Vamos a ver. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados, las alabanzas, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos.
¿Sabe qué significa esto? Que toda su creación exalta a Cristo. Maravilloso, ¿cierto, hermanos? Glorioso. Versículo 14. Los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se pusieron de rodillas y adoraron. Iglesia del Señor Jesucristo. Porque yo creo, hermanos, que aquí la mayoría, hermanos, de los que estamos en esta mañana hacen parte de la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento se nos muestra cómo nuestros primeros padres se postraban delante de Dios en adoración. Los evangelios de la misma manera enseñan, amados hermanos, que muchas personas que venían a Jesús se postraban, hombres y mujeres de diferentes condiciones sociales. Como por ejemplo en Mateo capítulo 8 se nos habla de un leproso que se postró ante Jesús. En Mateo capítulo 9 versículo 18 se nos habla de Jairo, un alto dignatario que se postró ante Jesús. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 25 se nos habla de la mujer cananea que se postró ante el Señor. Los soldados que pusieron en la cabeza una corona tejida con espinas se postraron delante del Señor y le decían: salve, Rey de los judíos. Ellos pensaban que se estaban burlando, pero lo que realmente la Biblia nos enseña, hermanos, es que toda rodilla se postrará delante de Cristo. Todos, sin ninguna excepción. Habrá un día de juicio final. Y tal como lo enseña, hermanos, nuestra confesión, abro comillas, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la justicia y la de su justicia en la condenación eterna de los reprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán en vida eterna y recibirán la plenitud de gozo de gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo, miren lo que dice, hermanos: el día del juicio serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cierro comillas. Amados hermanos, los malvados o los reprobos en ese día del juicio final reconocerán que Cristo, como alguien les había predicado, es Rey de reyes y Señor de señores, y sus rodillas ese día tendrán que doblarse a causa de la gloria de Cristo, a causa de la majestad, y temblarán, porque ese día el Rey de reyes, como un juez justo y santo, les enviará justamente al infierno para que estén por la eternidad. Hermanos amados, le he mostrado a usted que desde la eternidad y en todo el universo donde haya vida, por supuesto, en este caso la tierra, hermanos, toda la creación deberá exaltar, glorificar a Cristo. Pero todo hombre y toda mujer un día se postrará delante del Señor. Y si alguien llega al infierno de los que estamos aquí, Dios nos guarde, nunca se le olvidará esta enseñanza, hermanos.
porque el gusano de la conciencia en el infierno jamás morirá. Día y noche será atormentado por sus pensamientos y constantemente será llevado a recordar aquel día donde se le dijo: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, vive para Cristo. De nada nos sirve, hermanos, que tengamos un arrepentimiento falso, que digamos: sí, yo reconozco, pero sigo en mi pecado. Hoy, hermanos, es el día para que tú digas no más a este pecado que me agobia, para que tú te arrepientas, hermano, de lo que estás haciendo, y para que vuelvas a Cristo una vez más, porque solamente Cristo, hermanos, nos puede salvar de la perdición eterna. Arrepiéntete tú y yo, que somos pecadores. Vengamos a Cristo, hermanos, porque tú no sabes ni la hora exacta, ni el momento exacto en que vas a morir. Puede ser en unas horas. Y cuando mueras y llegues a este lugar de tormento, no podrás decir que no se te dijo, que no se te advirtió. No podrás decir que no sabías. En ese lugar, hermanos, la zozobra será terrible. En el infierno, hermanos, no habrá cabida ni siquiera para que se tome una gota de agua. Oh, hermanos, toda rodilla, tarde o temprano, se doblará. Y muchos de los que irán al infierno serán nuestras familias por culpa nuestra, nuestros amigos por culpa nuestra, nuestros vecinos por culpa nuestra, por no predicarles a Cristo y por ser un mal ejemplo para ellos, por decir que somos cristianos, pero realmente, hermanos, nuestra vida no refleja un cristianismo sacro, santo, puro y eficaz. Y si el Señor nos permite llegar con Él a la eternidad y ver a nuestros familiares yendo al infierno, nosotros, hermanos, nos alegraremos y nos gozaremos, porque el juicio de Dios se ha cumplido. Y porque nuestra mente habrá sido transformada en la mente de Cristo. Y los veremos a ellos como Cristo los ve, como pecadores que jamás quisieron arrepentirse. Hoy, hermano, que quizás, y lo digo respetuosamente, saldrás con tus padres, con tus hermanos, con un amigo, predícales el Evangelio. Háblales de Cristo. Y recuérdales que tarde o temprano, como lo está diciendo el apóstol Pablo, toda rodilla un día se doblará. Y ellos también lo harán. Hermanos, vayamos al punto número 2, que se encuentra en el versículo 11, hermanos. Por la obediencia de Cristo al Padre, toda lengua, permíteme agregar allí algo, toda tribu, toda nación, confesará que Él es el Señor. Hermanos, no hay excusa. Usted se estará preguntando, por ejemplo, ¿y las tribus indígenas? ¿Ellos qué? Hermanos, el Señor a ellos también les ha dado la capacidad para que ellos puedan entender que hay alguien más grande que ellos, que creó el cielo, el universo, que ha colocado dos grandes esferas. En el día, el sol, para que alumbre, y en la noche, la luna. El problema ha sido la mala interpretación. Y es por esto que muchos de ellos adoran otras cosas. Pero ese día, amados hermanos, no habrá excusa. No habrá ningún tipo de excusa para nadie, porque el Señor
a través de su misericordia, se revelará, ya sea en su creación, hermanos, o en el caso de nosotros también, en la palabra revelada. Es por esto, hermanos, mi dolor y mi preocupación antes de leer el texto, de que algunos de ustedes no lean la palabra, hermanos. Que algunos de ustedes dejen en toda la semana de leer cuán precioso libro, cuán maravilloso libro que me habla de mi Creador, de mi Salvador, de mi precioso Dios, de aquel que me salvó. Si dedicábamos tiempo de leer una carta de nuestro novio o de nuestra novia, en el caso de los varones, y la leíamos una y otra vez, o una esquela, ¿por qué no vamos a la Escritura y leemos a nuestro amado y Señor quien nos ha salvado? Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que usted note que el apóstol Pablo no está diciendo y toda lengua confesará, sino confiese, tiempo presente, lo cual significa, hermanos, que en todo momento de nuestra vida debemos confesar que Cristo es nuestro Dios y nuestro Rey. Hermanos, cuando Pablo dice toda lengua, se refiere a diferentes tribus, a diferentes pueblos, a diferentes naciones de aquel entonces. Pero cuando lo contextualizamos, por supuesto, al día de hoy, podemos decir, hermanos, que aquellos que son de Francia, de Alemania, que aquellos que son de Países Bajos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de cualquier nación, ellos un día, hermanos, también confesarán que el Señor Jesucristo es el dueño de sus vidas y que por el Señor fueron creados. Es por esto, hermanos, que me atrevo a decirle a usted con el mayor respeto, que el día que el Señor permita que a usted lo inviten a un funeral, hermano amado, sea claro en glorificar a Cristo. Y si esa persona no murió en el Señor, hermano, no diga algo para alivianar o para ayudar en el dolor de esas personas. Es preferible, amados hermanos, que ese día usted predique a Cristo y que ellos puedan reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Pero no podemos, hermanos, mentirle a aquellos que sabemos que van a ir al infierno o que están en el infierno. Amados hermanos, toda persona en esta tierra entonces deberá un día confesar que Jesucristo es el Señor de la tierra. Deberá confesar que solo a Él se le debe tan glorioso honor. Cristo el ungido, Cristo el Rey de Reyes, Cristo nuestro profeta, Cristo nuestro sacerdote, Cristo con el cual un día nos encontraremos por la eternidad. Allí, hermanos, cuando nos encontremos o vayamos delante de Dios, allí podemos nosotros preguntarle a Él o decirle al Señor cuánto le amamos o por qué esto o aquello sucedió, porque estaremos con aquel que permitió por su decreto eterno todas las cosas. Será solamente en la eternidad. Pero para estar en la eternidad debemos en esta mañana reconocer, hermanos, que somos pecadores. Debemos reconocer que solamente Cristo tiene la potestad de salvar a que Él quiere. No a todos, hermanos. Solamente a los que Él le confiere su salvación. No somos salvados, hermanos, por repetir una oración. No somos salvados por pasar adelante a un púlpito. No somos salvados, hermanos amados, por asistir a esta o aquella iglesia. No somos salvados por escuchar este o aquel predicador. Somos salvados solamente por la fe en Cristo. Por nada más, hermanos.
Cristo es el único digno, amados hermanos, de ser honrado. Cristo es el único digno de ser exaltado por todas las naciones. El hombre podrá tener ídolos humanos. Quizás usted los tenga y no se ha dado cuenta. El dinero, su juventud, aquellas personas que viven mucho tiempo en el espejo mirándose. Oh, hermoso, hermosa. Pero eso es banal, hermanos. Eso es algo banal. Pero Cristo es el único digno de ser honrado y exaltado por todas las naciones. Esos ídolos, si los tienes, no te van a salvar el día final. Los ídolos de la música, los ídolos del celular, de las apps, los ídolos de las grandes plataformas, esos ídolos no te salvarán. El único que podrá salvarte es el Cordero inmolado 3 veces santo, el deseado de las naciones, el grande, el poderoso, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, que un día vendrá por segunda vez, y no a escondidas, sino por segunda vez, y todo ojo le verá. A ese Dios es el cual predicamos. Entonces, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla, o se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que eso suceda, debemos arrepentirnos. Esa es la predicación de la Biblia. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, el día que mueras, tus buenos actos no te van a salvar. Tu ropa de marca no te salvará. Tu casa, tus bienes no te salvarán. El único que podrá salvarte, si vienes a Cristo en esta mañana, es el Señor. Hermanos, miremos el segundo y último ¿para qué? Es decir, ¿para qué esta exaltación? ¿Para qué esta humillación? ¿Para qué esta glorificación? Leamos la segunda parte del versículo 11, por favor. ¿Qué dice la última parte, hermanos? Para la gloria de Dios Padre. Muy bien, para gloria de Dios Padre. La humillación y exaltación de Cristo tiene un propósito claro. ¿Sabe cuál es, hermanos? Darle la gloria a Dios. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Es decir, hermanos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que hablamos, todo lo que tenemos, debe darle gloria a Dios. Todo. Ni siquiera, hermanos, un 1% debe ser gloria para ti. Y jamás digas esta frase, hermanos, ni se te ocurra pensar: es que yo me esfuerzo y todo lo que tengo es gracias a mi sudor. No, hermanos. Eso es humanismo, hermanos. Es la más grande mentira que el diablo ha querido poner en muchos cristianos para ponerse a la misma medida de Cristo. Si tú tienes fuerzas y sudas, es porque eso hace, hermanos, nuestro trabajo. Pero lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Y porque es una bendición poderlo disfrutar, hermanos. Entonces, hermanos, la humillación y exaltación de Cristo tiene un propósito claro: darle la gloria al Señor. Soli Deo Gloria. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el poder, el imperio, todo dominio es del Señor. De nosotros no hay nada, hermanos. En esta iglesia local y en cualquier otra iglesia local, la gloria debe ser solamente para el Señor. Ya sea que comamos, o ya sea que bebamos, ya sea que descansemos, o que no lo hagamos, toda la gloria sea para Cristo.
Ya sea que trabajemos, ya sea que durmamos, hermano, o que nos levantemos, toda la gloria sea para el Señor. Estemos enfermos o no lo estemos, estemos cansados o no lo estemos, toda la gloria debe ser para Cristo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hermanos, como conclusiones finales, hermanos, y espero que mi sermón haya sido claro en esta mañana. Como conclusiones finales, en primera medida, hermanos, el nombre de Cristo estará siempre por encima de todos los gobiernos de este mundo. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Cristo. Jamás podrás comparar el Cristo, el Dios que tenemos con otro. Jamás. Como segunda conclusión, hermanos, me remito humildemente a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad, obediencia y servicio. Si no somos humildes, si no somos obedientes y no servimos, jamás podremos imitar a Cristo. El llamado, hermanos, es sirve. Si debes quitarte tu propia comida o debemos quitarnos nuestra propia comida, hagámoslo. Dios proveerá. Humíllate delante de Dios, pero sé humilde y reconoce tus pecados y obedece la palabra de Dios, que es la única que nos muestra el Señor. Como conclusión número 3, imitemos la conducta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y para honra de nuestro buen Dios. Hermanos, aplicaciones. Por supuesto, creo que usted ya ha entendido para qué son las aplicaciones. Por supuesto, para que en esta semana, para que en este año, cada vez que usted vaya a cometer un pecado o un acto inmoral, usted recuerde, hermanos, que la gloria es del Señor. Como aplicaciones finales, modelemos el carácter de Cristo a través de 4 cosas. En primera medida, la abnegación. ¿Y qué es la abnegación? Renunciar voluntariamente a nuestros propios deseos para darle a Cristo la gloria. En segundo lugar, despojémonos de todo aquello que nos impide servir a Cristo. ¿Qué te impide servir a Cristo? Hay personas que están atadas y dicen ser cristianos. Y por supuesto la suma es fácil. Si no descansan en el Señor y no viven para el Señor, no son cristianos. Por supuesto, hermanos, no podemos llamarle hermanos. Simplemente asistentes o amigos. En tercer lugar, hermanos, humillémonos delante de aquel que puede salvar mi vida. Humíllese, hermano. No eche en saco roto lo que le estoy diciendo en esta mañana. Humíllese delante de Dios. Cada vez que usted sepa que ha pecado, humíllese. Y finalmente, hermanos, seamos obedientes a Cristo y a su palabra. Y cuando somos obedientes a Cristo y a su palabra, ¿sabe eso dónde se ve reflejado? En su obediencia en la iglesia local, en su obediencia en su hogar. Es decir, hermano, usted ya no se va a ver en otro lugar fuera del servicio a Cristo. Póngase de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a orar y vamos a dar la gloria al Señor, hermanos. Póngase de pie, hermanos, incline su rostro si usted es tan amable y oremos juntos al Señor. Y si en esta mañana usted tiene que llorar por su pecado, hágalo. Lo más maravilloso y lo más glorioso es ver a alguien llorando, no por una relación rota, sino por su pecado. Si tienes que hoy decirle al Señor que te perdone, hazlo. Y toma la posición que mejor te convenga en cuanto
a tu parte humana, es decir, si quieres arrodillarte, lo puedes hacer, hermano. Si quieres postrarte delante de Él, hoy lo puedes hacer. Amado y buen Señor, una vez más, Padre, venimos ante ti. Señor, tu palabra hoy ha sido clara. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta como está allí, sin añadirle y sin quitarle, entendiendo claramente qué es lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a los hermanos de la iglesia en Filipos. Hoy, Señor, pedimos perdón. Hoy te pedimos que nos perdones por nuestra ignorancia, por no reflejar a Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones por no llorar por nuestro pecado, por no reconocer lo malos, lo ruin en cuanto al pecado que somos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy, Señor, delante de ti, presento a mi hermano. Solo tú sabes, Señor, lo que en verdad él puede estar viviendo. Solamente tú sabes, o su desgracia, porque un día irá a perdición, o su gloria, la cual un día, Señor, vivirá contigo. Oh, mi Rey, aquí estamos. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque reconocemos, Padre mío, que no servimos, que no obedecemos, que no somos humildes, Señor. Perdónanos y ayúdanos para que en nosotros también haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira a mis hermanos, ayúdales. Mira a mis hermanas, ayúdales. Hoy, Señor, no honramos para nada este día que el mundo ha llamado el Día de las Madres. Hoy honramos a Cristo, al dador de la vida. Hoy honramos al Señor, aquel que nos salvó del infierno. Hoy honramos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, mi Señor, ayúdanos y permítenos servir cada día. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, si sabes que tienes que humillarte delante de Dios y sabes que hay un pecado que te afecta, pide a Dios hoy que te perdone. O pidamos mejor que nos perdone. Perdónanos, Señor, por ese pecado el cual no hemos confesado y que está escondido y que nadie más sabe. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, danos fuerza en el nombre del Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos en esta mañana y nos despedimos entonces de todos los amigos, de los hermanos que hoy nos acompañaron. El Señor les bendiga. Gracias y paz.